Bueno, vamos a empezar las clases del seminario de sistema endocrino, ¿sí? Este, este es está dentro de la unidad, ahí estamos. Bien, vamos a mejorar esto, acá, bien. Bueno, el sistema endocrino, ¿sí? Ustedes saben que en nuestro organismo, ¿sí? Todo nuestro organismo está obviamente interconectado de distintas maneras, donde hay dos sistemas básicamente que se encargan de poder mantener esa unión o ese trabajo en conjunto de todas las partes de nuestro organismo. Por ejemplo, cuando uno come, ¿sí? Hace que al- obviamente se activa todo lo que es el aparato digestivo, pero a su vez también se activa el sistema nervioso, a su vez se activa el sistema cardiovascular para redistribuir el volumen de sangre que va hacia los intestinos para favorecer la absorción de los alimentos y la digestión de los alimentos. O sea, todo trabaja de una manera coordinada de acuerdo a cada función y a lo que se esté realizando en cada momento de nuestra vida. De esta manera existen básicamente formas de transmisión de la información para saber qué está pasando en el aparato urinario, qué está pasando en el aparato cardiovascular, en el aparato digestivo, etcétera, a nivel general y de esa manera tener un conocimiento en nuestro organismo y de esa manera poder estar regulando de alguna manera todas sus funciones. Esa forma de transmisión de la información se da de dos maneras básicamente, mediante lo que es el sistema endocrino por un lado, ¿sí? Y por otro lado el sistema nervioso. Uno de los sistemas es más rápido, más específico y de una respuesta obviamente eh, más puntual, que es el sistema nervioso, y por el otro lado tenemos una respuesta un poco más lenta, eh, a veces programada inclusive, que lo da mediante unos mensajeros que son las hormonas y que lo constituye lo que es el sistema endocrino. Entonces, el sistema endocrino es un sistema lento, pero con un efecto a largo plazo, en el cual la información se transmite a través de hormonas secretadas por las glándulas. El sistema nervioso, en cambio, es un sistema de reacción mucho más rápida y sus efectos son menos sostenidos en el tiempo y la información es transmitida a través de los neurotransmisores, básicamente. Obviamente nos vamos a abocar a lo que es el estudio del sistema endocrino. El sistema endocrino es el conjunto de glándulas, que las glándulas son células especializadas en la secreción de sustancias, que sintetizan las sustancias químicas llamadas hormonas y las liberan en la circulación sanguínea. Entonces el sistema endocrino es el conjunto de glándulas que sintetizan sustancias químicas específicas, que son las hormonas, y las liberan a la circulación sanguínea. Siempre hay una conexión entre lo que es el sistema endocrino y el sistema nervioso. Este sistema de conexión se llama sistema neuroendocrino, ¿sí? Porque ambos se regulan entre sí. El sistema nervioso regula el funcionamiento del sistema endocrino y a su vez también por retroalimentación el sistema endocrino regula el funcionamiento del sistema nervioso. Hay una importante superposición entre los dos sistemas a través de todo el organismo, ¿sí? Básicamente el lugar de conexión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, que vendría a ser lo que le estaba diciendo recién, el sistema neuroendocrino, se desarrolla en lo que es el hipotálamo y la hipófisis. Como lo vemos acá, el hipotálamo, que forma parte de lo que es el diencéfalo, ¿sí? De nuestro sistema nervioso central, del cerebro, se va a conectar con la hipófisis a través de un tallo, el tallo hipofisiario, donde se conecta con la hipófisis, donde va a estar constituida por dos partes, ¿sí? O dos lóbulos, uno anterior que es la adenohipófisis y otro posterior que es la neurohipófisis, ¿sí? Las células del hipotálamo que producen hormonas reguladoras van a ir a actuar en las
células de la adenohipófisis para estimular la liberación de otras hormonas tróficas que van a ir a actuar en glándulas a distancia para regular su funcionamiento. En cambio, en la hipófisis posterior lo que va a ocurrir es un almacenamiento de hormonas producidas en el hipotálamo para que luego ser liberadas en el momento que se la necesiten hacia la circulación sanguínea. Las glándulas, ¿sí?, son un grupo de células epiteliales que se pueden clasificar básicamente en exócrinas y endócrinas. Las exócrinas son aquellas que vierten su producto en la superficie, como la piel, o revestimientos internos como el tubo digestivo. Por ejemplo, tenemos las glándulas sudoríparas, las glándulas del aparato digestivo, del tubo digestivo, ¿sí? Y las glándulas endócrinas son las que vierten su contenido hacia la sangre, ¿sí?, por donde van a difundir a través de la sangre y llegar a hacer efecto en sus órganos blancos. Por ejemplo, la hipófisis, la tiroides, el páncreas, que tiene una parte endocrina, la glándula suprarrenal, las gónadas, ¿sí? Hay varias, ahora ya la vamos a ver. Este es un ejemplo de una glándula exócrina, ¿sí?, donde vierte su contenido hacia una superficie epitelial, que puede ser la piel o el aparato digestivo u otra sustancia donde se comunica con el exterior. O glándulas endócrinas, donde las células producen la hormona que va a ser vertida hacia la circulación para luego ser transportada hacia los órganos blancos donde producen sus efectos. Entonces, los órganos endócrinos localizados en el organismo, su función está controlada por las hormonas liberadas a la circulación o producidas localmente. La producción hormonal está controlada por el hipotálamo y la hipófisis. Como dijimos anteriormente, el hipotálamo es parte del sistema nervioso que va a estar en conexión directa con la hipófisis, formando lo que es el neuroeje o sistema neuroendocrino, donde se van a producir ciertas hormonas que van a ir a actuar sobre la hipófisis para producir la liberación de otras hormonas que van a actuar en glándulas a distancia. Por ejemplo, en la glándula tiroides, paratiroides, a nivel del aparato digestivo como el estómago, suprarrenal, a nivel del riñón también, del páncreas, a nivel del intestino, los genitales, por ejemplo, a nivel de los ovarios y los testículos, ¿sí? Ahí es donde se producen las distintas hormonas que van a producir su acción específica de acuerdo a la necesidad que se demande en cada momento del organismo. ¿Qué es una hormona? Las hormonas son las moléculas orgánicas que se segregan en una zona del organismo que mediante los vasos sanguíneos se difunden o transportan hacia otras partes del cuerpo donde actúan en determinado órgano o tejido, ¿sí? A esto se los llaman también como primeros mensajeros, ¿sí? Son los que van a ser producidos en las glándulas y van a circular por el torrente sanguíneo para llegar a su órgano blanco y producir sus efectos. Características de las hormonas. Tienen una estructura química específica, son transportadas en la sangre por transportadores, ¿sí?, generalmente. Ya vamos a ver los distintos tipos de hormonas que hay. Regulan los procesos fisiológicos, ¿sí?, son activas en pequeñas cantidades, se sintetizan según la necesidad del organismo, lo que decíamos anteriormente, y tienen receptores específicos en los órganos blancos donde van a actuar. Se inactivan una vez cumplida su función y cuentan con un sistema de autorregulación que se llama feedback, ya sea positivo o negativo, de acuerdo a la necesidad en la que se encuentren, digamos. Por ejemplo, el feedback negativo es cuando las necesidades por el organismo y encontrarse en bajas concentraciones las hormonas en la sangre, se produce una estimulación
de su síntesis en las glándulas productoras para que estimulen de alguna manera la producción de la hormona requerida en ese momento que está en bajas concentraciones en la sangre. Eso es el feedback negativo. Entonces la glándula capta de que hay bajos niveles de concentración de la hormona circulante, por lo tanto empieza a producir y secretar más hormonas. El feedback negativo es cuando estas hormonas se encuentran en concentraciones altas y obviamente ellas mismas se encargan de inhibir el proceso de síntesis por las células productoras, o sea, un feedback negativo. ¿Qué efectos pueden provocar las hormonas en los órganos blancos? Puede ser un efecto estimulante, o sea, promueve la actividad de un tejido, un efecto inhibitorio, o sea, disminuye la actividad de un tejido, un efecto antagonista, o sea, un efecto opuesto al que estaba desarrollando el organismo, ese tejido sería, una acción o un efecto sinergista, o sea, ayuda al trabajo que está realizando ese tejido, y un efecto trófico o trópico, que es el que altera el funcionamiento de otro tejido endocrino. Los tipos de hormonas que existen, principalmente hay tres, ¿sí? De hormonas, y después están los derivados de los aminoácidos que ya vamos a ver. Dentro de esto tenemos las hormonas esteroideas, que son las derivadas del colesterol, por ejemplo la testosterona, hormonas proteicas, que son derivadas de las proteínas, como por ejemplo la insulina, las aminas biológicas o aminoácidos modificados, como la adrenalina o las hormonas tiroideas, que derivan de la tirosina, ¿sí? Y las prostaglandinas, que también tienen una acción similar a unas hormonas, pero no son hormonas, digamos, ¿sí? Que estas derivan de los ácidos grasos, ¿sí? Entonces, las hormonas proteicas son las que están compuestas por cadenas de aminoácidos y derivan de la hipófisis, de la paratiroides y del páncreas. Por su composición bioquímica, obviamente sus receptores se encuentran en la membrana de las células donde van a hacer su efecto, donde a partir de ahí se produce una serie de reacciones que van a dar lugar a otros productos que van a estar ya dentro de la célula que van a actuar como segundos mensajeros. Entonces las hormonas proteicas, ¿qué es lo que van a hacer? No pueden atravesar la membrana celular, porque la membrana celular está compuesta por fosfolípidos, la doble cadena de fosfolípidos. Entonces, sí o sí necesitan un receptor de membrana para poder actuar. La hormona proteica se une a ese receptor y a partir de ahí, una vez que se activa ese receptor, desencadena dentro de la célula la producción de otros productos, como el AMP cíclico, por ejemplo, que va a actuar como un segundo mensajero para llevar a cabo el efecto de esa hormona, como por ejemplo el efecto de la insulina. La insulina se une a su receptor, ¿sí? Eso activa los segundos mensajeros que van a hacer activar o aumentar la producción de receptores y así aumentar la absorción de la glucosa circulante. ¿Estamos? Ese vendría a ser el efecto ya para disminuir el azúcar en sangre, por ejemplo, de la insulina. Las hormonas esteroides, en cambio, son derivadas del colesterol, o sea, pueden atravesar la membrana celular y unirse a un receptor ya dentro de la célula, que puede estar en el citoplasma o en el núcleo de la célula, ¿sí? Este tipo de hormona es secretado, por ejemplo, por la corteza suprarrenal, como los glucocorticoides, o por las gónadas, como eh, las, eh, las testosteronas y los estrógenos, ¿sí? Luego tenemos las aminas, que son aminoácidos modificados, ¿sí? Derivados de los aminoácidos. Esas son secretadas, por ejemplo, como derivados de la tirosina, como las hormonas tiroides, derivadas obviamente de la glándula tiroides, también de la médula suprarrenal, como las catecolaminas, que son la adrenalina y noradrenalina. Y en este caso, su receptor se ubica en el núcleo de la célula, ¿sí? Bueno, según su mecanismo de acción, las células pueden actuar, como le decía anteriormente, en receptores intracelulares, o sea, difunden a través de la membrana plasmática y se encuentran con el receptor en el citoplasma. En este caso, las hormonas esteroides, ¿sí?
y otras hormonas, como las proteicas, que actúan a través de receptores de membrana y de esa manera desencadenan una cascada de reacciones químicas hacia el interior celular, ¿sí? Con la producción de segundos mensajeros. ¿Cómo es la comunicación intercelular? Las diferentes formas de comunicación de las células por medios hormonales se las puede definir en endocrina, cuando el mensajero químico que viaja a distancia hacia un órgano blanco por la sangre, ¿sí? Porque secreta hacia el propio organismo. Autócrina, cuando el mensajero actúa sobre la misma célula productora, ¿sí? Se autorregula de esa manera, o se autoactiva, digamos, ¿sí? Parácrina, cuando actúa sobre células vecinas, y la forma de comunicación feromonal, que es los mensajeros que son secretados al aire ambiente, ¿sí? Para actuar sobre otros individuos. Esto es muy común, típico en los animales, por ejemplo, que captan a distancia el estado de celo, por ejemplo, de una hembra para así poder reproducirse. ¿Cómo es entonces la regulación hormonal? Como sabemos, hay estímulos, que esos estímulos pueden ser externos o internos, que van a activar al sistema endocrino, ¿no? Dentro de los estímulos externos tenemos los sentidos, por ejemplo, la luz, el sonido, el olfato, el gusto, el tacto, el calor, que van a activar los órganos de los sentidos. Van a ir, obviamente, cada órgano de los sentidos a sus áreas encefálicas específicas, y a partir de ahí van a actuar ya, desencadenar una reacción a nivel del diencéfalo, específicamente en el hipotálamo. Lo mismo ocurre con los estímulos internos, como los cambios osmóticos, los cambios en la temperatura, los cambios químicos de la sangre, actúan a nivel del hipotálamo directamente, y ahí el hipotálamo lo que va a hacer es producir unas hormonas liberadoras, ¿sí? Que van a actuar directamente sobre la hipófisis para estimular la liberación de ciertas hormonas tróficas, que van a ir a actuar sobre órganos o glándulas, digamos, del sistema endocrino, para que produzcan la hormona específica que se esté necesitando en ese momento. Ahora, cuando estas hormonas que fueron liberadas al torrente sanguíneo para producir su acción ya no se necesitan, entonces van a ir por un efecto de feedback negativo a producir la inhibición de la producción de esas hormonas liberadoras o esas hormonas tróficas que se estaban produciendo tanto en el hipotálamo como en la hipófisis. ¿Se entiende? Esos son los mecanismos de autorregulación o de regulación hormonal. Entonces, el hipotálamo, a través del eje, neuroeje, ¿sí? Va a ir a actuar sobre la adenohipófisis para la producción de ciertas hormonas, como por ejemplo tenemos la hormona de crecimiento, que va a ir a actuar, ya vamos a ver cada hormona igual en particular, que va a ir a actuar sobre el crecimiento de los huesos y de los músculos. Va a ir a actuar sobre la glándula suprarrenal, como en este caso tenemos la adenocorticotrofina, ¿sí? Que actúa en la corteza suprarrenal para la producción de glucocorticoides. La hormona estimulante de la tiroides, que va a ir a actuar sobre la tiroides. Esta, la hormona estimulante de la tiroides, es la TSH, que por ahí la habrán escuchado, que actúa sobre la glándula tiroides para que produzca hormonas T3 y T4, ¿sí? Que van a ir a actuar obviamente al torrente sanguíneo. Las hormonas gonadotrópicas, como la folículo estimulante y la luteinizante, que van a ir a actuar sobre las gónadas, ¿sí? En el testículo para la producción de testosterona y espermatozoides, y en los ovarios para la producción de ovocitos, la maduración del ovocito y la producción eh, de estrógenos y progesterona. La prolactina, que va a ir a actuar sobre las glándulas mamarias, ¿sí? Para la producción de leche. La oxitocina, y acá tenemos ya lo que es la neurohipófisis o hipófisis posterior, que lo que hace es almacenar la hormona producida en el hipotálamo, ¿sí? Acá no actúa como en la adenohipófisis, que libera, o sea, en el hipotálamo se forman hormonas que son
hormonas liberadoras que van y actúan en la adenohipófisis para que la adenohipófisis produzca otras hormonas, ¿sí? En cambio, en la neurohipófisis pasa algo diferente. La hormona se produce en el hipotálamo y en la neurohipófisis o hipófisis posterior lo único que ocurre es que se almacena ahí y luego cuando se la requiere se libera el torrente sanguíneo como se produjo directamente desde el hipotálamo. ¿Se entiende? Entonces, dentro de esta tenemos la oxitocina que va a actuar en el útero en el momento del parto, por ejemplo, para la contracción uterina, o en las glándulas mamarias en el momento de la succión de la leche del niño, digamos, ¿sí? Y la hormona antidiurética o ADH va a ir a actuar actuar a nivel de los túbulos renales, principalmente túbulo colector, para hacer absorber agua, ¿sí? Para de esa manera poder levantar la presión arterial. Esta hormona se libera cuando el paciente está, por ejemplo, deshidratado o hipotenso, entonces va y actúa a nivel renal para disminuir la excreción renal de agua, ¿sí? Reteniendo agua. Bien. Entonces, en el hipotálamo, ¿sí? Que es parte de lo que es el, el diencéfalo, ¿sí? ¿Se acuerda del diencéfalo? Que era una estructura del sistema nervioso formada por sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia blanca estaba formada por el cuerpo calloso, por el trígono, ¿estamos? Y la sustancia gris estaba formada por distintos núcleos que rodeaban al tercer ventrículo. Dentro de eso teníamos el tálamo, el globus pálido, el putamen, el antemuro, ¿sí? Todos esos núcleos, y por debajo del tálamo teníamos el hipotálamo, ¿sí? Que es lo específico que vamos a hablar ahora. En el hipotálamo es donde se producen estas hormonas que van a ayudar de alguna manera a regular el funcionamiento de la hipófisis. Otro dibujito donde ven el hipotálamo en conexión con la hipófisis. Es la fuente de la hormona que estimulan o inhiben la secreción hormonal de la adenohipófisis o hipófisis anterior, ¿sí? Regulan la secreción hormonal de la adenohipófisis y a su vez es la fuente de hormonas que se almacenan en la hipófisis posterior o neurohipófisis, ¿sí? Desde donde luego van a ser vertidas a la sangre. ¿Cuáles son las hormonas hipotalámicas? Tenemos las hormonas liberadoras, como les decía hoy. Dentro de eso tenemos la hormona liberadora de tirotrofina, que la sigla de abreviación es TRH, ¿sí? Hormona liberadora de tirotrofina, que el efecto va a ser estimular la producción de tirotrofina en la adenohipófisis y de prolactina también en la adenohipófisis, ¿sí? La tirotrofina vendría a ser la TSH, que es la que va y actúa sobre la tiroides directamente para la formación del T3 y T4. Luego tenemos la hormona liberadora de gonadotrofina, ¿sí? Esta es la abreviación, ¿sí? Que va a ir a actuar sobre la adenohipófisis para la formación de la folícula estimulante y la leutinizante. Luego tenemos la hormona liberadora de somatotrofina, ¿sí? Que lo que va a hacer actuar en la nivel de la hipófisis es por la producción de somatotrofina u hormona de crecimiento. En el hipotálamo también se va a producir lo que es la hormona liberadora de corticotrofina, ¿sí? Que va a ir a actuar en la adenohipófisis y producir la producción de adenocorticotrofina, que va a ir a actuar sobre la glándula, la corteza suprarrenal. Luego tenemos la somatostatina, que lo que va a hacer es inhibir a la somatotrofina, que es la hormona de crecimiento, y también a la tirotrofina, ¿sí? Y luego tenemos la producción de dopamina, que lo que hace es inhibir la producción de prolactina a nivel de la adenohipófisis. Las hormonas oxitocina y antidiurética, o ADH o vasopresina también, se sintetizan en el hipotálamo y se concentran o se almacenan en la neurohipófisis. La oxitocina, como dijimos, estimula las contracciones uterinas en el parto y la glándula mamaria en la lactancia. Está relacionado con la respuesta del instinto materno.
La hormona antidiurética lo que hace es limitar la pérdida de agua por los riñones, por lo tanto hace que la presión arterial se eleve, ¿sí? Principalmente actúa a nivel del túbulo, de los túbulos colectores. La hipófisis. La glándula de hipófisis es considerada la glándula maestra, digamos, de alguna manera, porque es la que regula todo el resto de las glándulas del organismo, ¿sí? Es la glándula principal, ya que segrega también hormonas que estimulan el funcionamiento de las otras glándulas. Se encuentra regulada, ¿sí?, por un centro nervioso que es el hipotálamo, como vimos anteriormente, que inhibe o estimula a la hipófisis para la síntesis de hormonas. La hipófisis, como dijimos, se divide en un lóbulo anterior y otro posterior. En el lóbulo anterior está compuesto por tejido glandular, ¿sí?, a diferencia del posterior, que es una prolongación del hipotálamo, por lo tanto está formado por tejido nervioso. En el lóbulo anterior se sintetizan y secretan hormonas hacia el torrente sanguíneo, mientras que en el lóbulo posterior solamente es un reservorio de hormonas provenientes desde el hipotálamo. ¿Está? Lo que veníamos charlando anteriormente. ¿Cuáles son las hormonas que se producen en la adenohipófisis? Tenemos la somatotrofina, ¿sí?, que es la que va a actuar en los órganos blancos, que van a ser las células somáticas en general, los músculos, la piel, los huesos, ¿sí?, para estimular el crecimiento, básicamente. La prolactina, que actúa sobre las glándulas mamarias para la producción de leche. La tirotrofina, que es la TSH, que actúa sobre las glándulas tiroides para la producción de las hormonas tiroides, T3 y T4. La folículo estimulante, ¿sí?, que es la que actúa a nivel de los ovarios y las células de Sertoli del testículo, ¿sí?, favoreciendo lo que es la maduración del ovocito y la producción de espermatozoides. La leutinizante, que va a actuar también sobre el cuerpo lúteo del ovario para la producción de estrógenos, y las células de Leydig a nivel del testículo para la producción de testosterona. La adrenocorticotrofina, que va a ir a actuar sobre la corteza suprarrenal para la producción de hormonas de esteroides o glucocorticoides. ¿Estamos? Esto es lo mismo que estábamos hablando recién, un dibujito. La prolactina sobre las glándulas mamarias, la TSH o tirotrofina a la tiroides, la adenocorticotrofina a la corteza suprarrenal, para la secreción de cortisol. Vamos a ver eso. La hormona folículo estimulante y leutinizante sobre las gónadas, la hormona de crecimiento sobre los tejidos para el crecimiento. Entonces, la hormona de crecimiento, somatotrofina o somatotropina, también, sus funciones son las de promover el crecimiento somático y modular el metabolismo. Estimula la síntesis de proteínas y promueve el crecimiento de los huesos. También afecta el metabolismo de la glucosa. Es una hormona hiperglucemiante, ¿sí? Su falta o exceso provoca el enanismo o gigantismo respectivamente. Cuando falta hormona de crecimiento, se desarrolla en el organismo o en la persona, digamos, el enanismo, o si hay en exceso se puede llegar al gigantismo. El enanismo y gigantismo se da generalmente por una mutación genética que altera la regulación o la producción de esta hormona de crecimiento, que puede estar en exceso y provocar el gigantismo, o en menor cantidad, digamos, o inhibir la producción directamente, que va a desarrollar lo que es el enanismo. Puede estar afectados también por un daño a nivel de la hipófisis, que lo que haga es a estimular la producción de la somatotrofina, ¿sí? Y obviamente se puede acompañar de una lesión cerebral, ¿sí? Estas son imágenes de enanismo, ¿sí? La prolactina, su función es la de promover la producción de leche por las glándulas mamarias. La ausencia en la mujer puede acarrear la falta de leche en las mamas, mientras que en el hombre no tiene efecto. Ahora, si hay un exceso de prolactina en el hombre, puede causar impotencia y ginecomastia, ¿sí? La tirotrofina
actúa sobre las glándulas tiroides, como dijimos, aumentando la síntesis de las hormonas tiroides como la T3 y T4. Las hormonas T3 y T4 son las que activan el metabolismo energético, incrementando el consumo calórico, regulan el crecimiento y la maduración de los tejidos. También el recambio de prácticamente todos los sustratos de vitaminas y hormonas. ¿Sí? Tiene una gran función las hormonas tiroides, digamos, en la regulación del metabolismo. También a nivel de la tiroides se forma otra hormona que es la calcitonina, que aumenta la excreción de calcio en la orina, permitiendo así descender los niveles de calcio en la sangre. ¿Está? O sea, esta se estimula cuando hay una hipercalcemia, o sea, cuando aumentan los niveles de calcio en sangre. De esa manera lo que hace es aumenta la excreción por el riñón para que se excrete más calcio. También actúa a nivel del hueso, por ejemplo, para que se retenga más calcio a nivel de los huesos. Y también actúa a nivel intestinal, disminuyendo la absorción de calcio a nivel intestinal. Un paciente con hipertiroidismo, o sea, una hiperfunción de la glándula tiroides, que puede ser primaria, secundaria o terciaria, generalmente se va a acompañar. Primaria es cuando las mismas células de la tiroides se hipertrofia la tiroides por un nódulo o X o una inflamación y esa misma aumenta la secreción de hormonas tiroides. Eso es primaria. Un problema directamente en la glándula. Secundaria es cuando hay una hiperproducción de TSH, o sea, aumenta los niveles de tirotrofina que hace que estimule a la glándula tiroides para que aumente la producción de hormonas tiroides. Y terciaria es cuando aumenta la hormona liberadora de tirotrofina a nivel del hipotálamo y de esa manera desencadena eh, una respuesta positiva sobre la adenohipófisis y a su vez la adenohipófisis con la tirotrofina estimula la producción de T3 y T4 a nivel de la glándula tiroides. ¿Qué características clínicas va a tener el paciente? Una piel caliente, porque aumenta el metabolismo, el corazón y el pulso acelerado, una hiperactividad, pérdida de peso, porque al aumentar el metabolismo el paciente quema más calorías, ¿sí? Quema más energía, por lo tanto lleva a que adelgace, y los ojos, ¿sí? Van a estar secos y saltones, dice que es lo que se llama también como exoftalmía. ¿Sí? Eso es una característica. Otra característica es que el pelo va a estar como seco, húmedo, ¿sí? La piel también. Hay otras características clínicas que también se acompañan en estas clases. El hipotiroidismo se va a acompañar por todo lo contrario, o sea, va a descender lo que es la actividad metabólica basal del organismo, por lo tanto va a llevar al cansancio, aumento de peso, o sea, no hay tanta quemada de calorías, va a haber intolerancia al frío, o sea, porque el metabolismo va a estar lento, dificultad en la concentración, con inflamación de la cara y los párpados, ¿sí? Ese es el hipotiroidismo. El bocio es un aumento en el tamaño de la glándula tiroides. Generalmente es secundario, ¿sí? A una falta de yodo en el organismo. Ustedes deben recordar que la glándula tiroides, para formar las hormonas tiroides, ¿sí? T3 y T4, necesita yodo. Por eso se llama también triiodotironina a la T3 y tetraiodotironina a la T4, ¿sí? Porque utiliza 3 moléculas de yodo o 4 moléculas de yodo respectivamente. Cuando falta yodo en la dieta, ¿sí? Es algo que ocurre generalmente en las zonas del norte, de Salta, en esas zonas generalmente que la tierra no tiene yodo, por eso la sal comestible que utilizamos, van a ver ustedes que tiene yodo. Por ley, toda la sal, aparte del cloruro de sodio, tiene yodo incorporado, justamente para mantener los niveles basales de yodo en sangre. De esa manera evitar lo que es el bocio. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona se alimenta de productos de la tierra, generalmente en las zonas del norte, como Salta, por ejemplo, Jujuy, al no tener yodo, lo que hace es que la glándula se hipertrofie para tratar de producir hormona, pero no la puede producir porque le falta yodo, pero de esa manera se hipertrofia para, con lo poco que tiene, tratar de producir lo mínimo por lo menos. ¿Está?
Entonces, esa es una forma de presentación del bocio, ¿sí? Que se llama bocio endémico, ¿sí? Que es por falta de yodo. Y después hay otro tipo de bocio que es por un aumento en la glándula, por un aumento en la producción de hormonas tiroides directamente, ¿sí? Una hiperproducción, que eso va a llevar obviamente a un hipertiroidismo. Fíjense que este es un paciente obeso finalmente, que va a estar con todas las características del hipotiroidismo, y este otro más flaco, obviamente más delgado, por el hipertiroidismo provocado por la hiperproducción de hormonas provocadas por un nódulo tiroide. Las glándulas paratiroides. Paratiroides significa al lado o pegada a las glándulas tiroides. Son de tamaño pequeño, situadas por detrás, generalmente en la cara posterior de las glándulas tiroides. Son dos de cada lado, ¿no? Por detrás de cada lóbulo tiroideo, ¿sí? Y son las que encargadas de secretar las hormonas paratiroides o paratormonas. Ahí está, esta es una cara posterior, ¿sí? Este el istmo, estos son los lóbulos de la tiroides, y estas son las glándulas paratiroides, que se la ven así de un color amarillo, ¿sí? Y son las que van a restablecer justamente sus funciones, también trabajar junto con el metabolismo del calcio para restablecer los niveles de fósforo y calcio en la sangre, pero a la inversa de lo que hacía la calcitonina. La calcitonina lo que hacía era bajar los niveles de calcio en la sangre, a diferencia de ahora las paratormonas o paratiroides lo que hacen es aumentar los niveles de calcio en sangre, o sea, harían el efecto contrario. Obviamente que esto ayuda o de alguna manera también regula la fisiología del hueso, aumenta la absorción de alimento en los intestinos para que aumente la absorción de calcio y de esa manera aumente el nivel de calcio en sangre, conserva el calcio por medio de los riñones, o sea, inhibe la excreción de calcio a nivel renal, ¿sí? Y aumenta la resorción ósea de calcio, o sea, al hueso se le saca calcio para que pase a la sangre y de esa manera aumente los niveles de calcio en sangre. Entonces, la paratormona aumenta los niveles de calcio en sangre, inhibiendo la excreción urinaria, aumentando la absorción intestinal y aumentando la resorción ósea de calcio. La absorción intestinal del calcio se da a través de la acción también en conjunto de la paratormona con la vitamina D. La vitamina D lo que hace es aumentar la absorción de calcio a nivel intestinal, que en condiciones normales su mayor fuente de síntesis se encuentra en las células de la epidermis. Pero ya van a ver que la vitamina D, si bien se produce en las células de la piel, para poder ser activada tiene que ir al riñón, y en el riñón se activa la vitamina D, que es la que va a ir a actuar a nivel intestinal para aumentar la absorción de calcio a nivel de las células del intestino delgado. Entonces, ¿cómo se regula el calcio en sangre? Por un lado, si hay una alta concentración de calcio en sangre, lo que va a ocurrir es que la glándula tiroides va a provocar, a través de sus células C, que están ubicadas en la médula tiroidea, van a producir calcitonina. Por lo tanto, la calcitonina lo que va a hacer es inhibir la liberación de calcio por el hueso, va a aumentar la excreción de calcio por el riñón y va a inhibir la absorción de calcio a nivel intestinal. Por lo tanto, va a disminuir los niveles de calcio en sangre. ¿Estamos? Ahora, si baja la concentración de calcio en sangre, la glándula paratiroides produce la paratormona, que va a ir a estimular la reabsorción o liberación de calcio por el hueso para que aumenten los niveles de calcio en sangre, como también actúa a nivel renal e intestinal. Acá lo vemos mejor. Entonces la calcitonina estimula el depósito de calcio en el hueso, ¿sí? Reduce la toma de calcio por los intestinos y reduce la toma de calcio por los riñones, o sea, aumenta la liberación o excreción de calcio por el riñón. De esa manera disminuye la calcemia o el nivel de calcio en sangre. ¿Estamos? Lo normal para mantener una homeostasis, digamos, o hemostasia, digamos, del calcio en la sangre debe estar en los niveles de 10 miligramos cada 100 mililitros. Ahora, cuando está por debajo de esos niveles,
o sea, hay una hipocalcemia, se activa la glándula paratiroidea, libera la paratormona, ¿sí? Que lo que va a hacer es, a nivel de los huesos, estimular la liberación de calcio por los huesos, a nivel intestinal, junto con la activación de la vitamina D, aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal, y a nivel renal lo que va a hacer es aumentar la absorción de calcio a nivel renal, ¿sí? A nivel renal también lo que dijimos es que se activa la vitamina D, que es la que va a ir a actuar a nivel intestinal. Bien, ahora las gonadotrofinas, que teníamos la folículo estimulante y la leucinizante, estas hormonas actúan en las glándulas sexuales de ambos sexos, en los hombres en los testículos y en las mujeres en los ovarios. La folículo estimulante lo que obviamente hace es actuar sobre el folículo en el ovario, permitiendo la maduración del ovocito, y en las células de Sertoli en el tejido, estimulando la producción de espermatozoides. La luteinizante, en cambio, en la mujer mantiene el cuerpo lúteo para la producción de progesterona, ¿sí? Y en el hombre estimula la síntesis de testosterona en las células de Leydig. Las hormonas sexuales, ¿sí? Se sintetizan también a partir del colesterol, o sea, son hormonas esteroideas. Se reducen con el envejecimiento, ¿sí? Sabemos que hay un límite en la producción de estas hormonas, de acuerdo a la edad. El ovario produce los estrógenos y gestágenos, ¿sí? Que lo que ayuda es a la recepción del esperma y la implantación del óvulo cuando se produce la fecundación. Y a nivel testicular, los andrógenos producen desarrollo del aparato masculino. Tenemos la testosterona, que es producida por las células de Leydig. Entonces, a nivel de los ovarios se producen los estrógenos y la progesterona, ¿sí? Los estrógenos actúan a nivel del organismo en general y en el útero. A nivel general lo que hace es el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en la mujer, principalmente en la pubertad, ¿sí? El- y también controla en el control del ciclo menstrual femenino. La progesterona actúa más específicamente eh, en el endometrio, actúa a nivel del útero y las mamas, obviamente, pero es la que lo prepara a la mujer más que nada para lo que es la gestación. Prepara el desarrollo, o sea, desarrolla el endometrio del útero y también inhibe la producción de leche por las mamas. En cambio, a nivel testicular tenemos la acción de la testosterona, que sus órganos blancos van a ser todas las partes del organismo, ¿sí? Y el aparato reproductor masculino. Al igual que los estrógenos, lo que hacen es desarrollar los caracteres sexuales secundarios en el hombre, ¿sí? Y estimulan la producción de espermatozoides a nivel de las gónadas, de los testículos. Bien, el timo es otra glándula que se ubica por detrás del esternón, entre los pulmones y por encima del corazón, ¿sí? Acá está. Este tamaño, el tamaño de este órgano aumenta en la pubertad, hasta la pubertad, y luego se involuciona y es sustituido por grasa y tejido conectivo. Se encarga de secretar 4 hormonas como la timosina, el factor humoral tímico, el factor tímico y la timopoietina, que lo que hacen es activar o fomentar la maduración de los linfocitos T. ¿Está? Esa es la acción del timo. A nivel renal, tenemos la liberación de hormonas también, como la renina y la angiotensina, ¿sí? Que se llama sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que se va a mover después, que lo que se encargan es de controlar la presión arterial y mantener el metabolismo del calcio en el cuerpo. ¿Está? Acá a nivel renal dijimos también que se activa la vitamina D y tiene otra función, la médula renal, que es la producción de eritropoyetina, ¿sí? La hormona de eritropoyetina, que actúa a nivel de la médula ósea estimulando la producción de glóbulos rojos. A nivel suprarrenal tenemos la adenocorticotrofina, ¿sí? La adenocorticotrofina, que es una hormona que se libera a nivel de la adenohipófisis y va a ir a actuar sobre la corteza suprarrenal, ¿sí? Estimula la síntesis y la secreción de cortisol, que es una hormona que es importante en la modulación
del organismo ante el estrés. La glándula suprarrenal, como saben, está ubicada en la parte superior de ambos riñones, por eso se llama suprarrenal. Tiene dos partes, una periférica, que es la corteza, y otra central, que es la médula suprarrenal. La corteza se encarga principalmente de la secreción de hormonas esteroides, como el cortisol y la aldosterona, y pequeñas cantidades de las hormonas sexuales, digamos, como la testosterona. Ya vamos a ver en una clase en particular de glándula suprarrenal. A nivel de la médula suprarrenal, se sintetizan dos hormonas que son las catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina. Fíjense que en la misma glándula se sintetizan dos tipos de hormonas, esteroides por un lado y aminas por el otro, ¿sí? Las hormonas de la corteza suprarrenal, como el cortisol, por ejemplo, favorece el metabolismo de las proteínas y la grasa que se transforman en glucosa, o sea que es una hormona hiperglucemiante. Es muy importante eso, ¿sí? Los corticoides, por ejemplo, que se administran, que son similares al cortisol, son hormonas que van a producir hiperglucemia. Se libera en periodos de estrés, ¿sí? Inhibe la respuesta inmunitaria, o sea que es una hormona inmunodeficiente, y tiene un efecto importante en el metabolismo de la glucosa, como lo estábamos hablando recién. Ya igual vamos a desarrollar este tema en otra clase. Funciones de la aldosterona: interviene en la regulación de la concentración de sodio y potasio, o sea que una falta de aldosterona, por ejemplo, va a desencadenar una pérdida de sodio, por lo consecuente de agua, y obviamente una deshidratación que va a llevar a la hipotensión arterial, ¿no? Una disminución de la presión arterial. La médula suprarrenal, como dijimos, la adrenalina y la noradrenalina, que son las catecolaminas, lo que van a actuar es a nivel del sistema simpático principalmente como neurotransmisores, estimulando obviamente todo el sistema cardiovascular y respiratorio, donde van a aumentar el ritmo y la potencia del latido cardíaco, van a dilatar las vías respiratorias, ¿sí? Aumentando la frecuencia de la ventilación, o sea, provocando una hiperventilación, aumenta la presión sanguínea y aumenta el tono muscular. O sea, son las hormonas que nos preparan para la lucha, ¿sí? La glándula pineal, que es una glándula también ubicada a nivel del diencéfalo, ¿sí? Eh, es, eh, es una glándula que se encarga de segregar una hormona que es la melatonina, que es una hormona que se secreta por las noches y desciende durante el día. O sea, la exposición a la luz durante la noche interrumpe la síntesis de esta hormona. También llamada reloj biológico, porque regula justamente el ritmo eh, de la vigilia, ¿sí? Las prostaglandinas son hormonas derivadas de los ácidos grasos, como vimos anteriormente. Son potentes estimulantes de la musculatura lisa principalmente. Intervienen en los procesos de agregación plaquetaria y de inflamación de los tejidos, ¿sí? Cuando hay un proceso inflamatorio, infeccioso, se liberan las prostaglandinas, que van a obviamente ayudar a defender al organismo de una agresión o a producir un proceso de inflamación o de reparación en caso de alguna lesión de algún tejido. Produce la contracción de los vasos sanguíneos y la formación de coágulos sanguíneos. Bueno, hasta aquí llegamos con esta parte de lo que es el sistema endocrino a nivel general, ¿sí?